Bueno, sean todos bienvenidos al primer capítulo de Exceso de Cafeína. Este va a ser un podcast donde pues voy a hablar un poco sobre cualquier pendejada que se me venga a la cabeza, un poquito más tranqui, más normalito. Y pues nada, es un proyecto aparte que tenía ganas de sacar hace tiempo. Y nada, sean bienvenidos al primer capítulo de Exceso de Cafeína, que va a ser un podcast que voy a intentar mantener y sacar capítulo bastante seguido para que tengamos pues un poquito de ambiente, para que escuchen el podcast mientras, no sé, estudias, dibujas, trabajas, sea lo que sea que hagas. Que tengas pues una voz hermosa y sensual aquí, hablándote un poquito, dándote datos curiosos y criticando un poco la cultura actual. Hablando sobre series, películas, animes, libros, personajes, situaciones, todo viene incluido en el podcast, así que adquiere ya tu una mentira. Y bueno, para empezar el podcast de hoy, vamos a hablar sobre un tema que me gusta mucho, que básicamente se convirtió en uno de mis temas favoritos para hablar debido a la gran adaptabilidad que tiene dentro del mundo actual, dentro de la cultura moderna. Y más que todo dentro de la cultura pop. Estoy hablando de Scott Pilgrim, sí, esa serie que primero fue una novela gráfica, después fue, perdón, una novela gráfica no, perdón, primero fue una novela, un cómic, después fue un videojuego, después le sacaron una adaptación a película y después, hace poquito, en 2023, salió un anime de él que tuvo cierta polémica entre comillas. Entonces vamos a hablar un poquito de cada una de las adaptaciones, un poco lo que significan, lo que me han transmitido a mí durante el tiempo y lo que he sentido cuando las he visto. Entonces nada, bienvenidos al primer capítulo de Exceso de Cafeína Podcast. Hoy vamos a hablar Scott Pilgrim. Bueno, como ya les puse en contexto hace poco, se salieron varias adaptaciones de Scott Pilgrim. Después de el cómic, que bueno, el creador del cómic fue Brian Lee O'Malley, que bueno, creó la novela, y de ahí salieron varias adaptaciones a ciertos medios de comunicación. Primero fue un videojuego, luego salió la película, o creo que fue al revés, lo siento, estoy un poco perdido en esa. Ahí sí me cogieron un poco, pero sí. No sé si fue primero el videojuego o la película. Y ya pues hace poco, en 2023, como dije antes, salió un anime que se llama Scott Pilgrim del Salto, que es casi completamente diferente a lo que teníamos previsto de la serie de Scott Pilgrim. Bueno, entonces, ¿qué hay de interesante en la historia de Scott Pilgrim? ¿Y por qué se volvió después de mucho tiempo una serie de culto? Entonces, ¿qué hace tan especial a esto? Yo creo que fue en principio el hecho de que Scott Pilgrim navega sobre la madurez. El paso de ser una persona inmadura, tóxica, mala en sus relaciones, a ser alguien que toma sus propias decisiones de vida que lo llevan a ese punto de madurez que muchos deseamos adquirir. Entonces, se puede decir que es una novela de transición a la madurez y eso hace que sea muy querida por los fanáticos. Yo en el momento que lo primero que vi fue la película, me pareció extremadamente buena. Me llamó la atención no por su mensaje súper implícito de la madurez, de no tener relaciones tóxicas, sino por el dinamismo que tenía. Era una película muy colorida, tenía unos personajes geniales, tenía escenarios que te volaban la cabeza, las peleas eran simplemente geniales. Entonces, eso como que todo eso te lleva a, a cogerle gusto poco a poco, porque parodian muchas situaciones de la vida real. También meten perdón, me estoy quedando sin aire. Parodian, perdón, ponen muchas referencias de la cultura pop a videojuegos, a cómics tal cual, a música. O sea, la cultura pop se ve muy implícita dentro
de todas las referencias, tanto de la novela principal como de la película, el videojuego y el anime. O sea, todos tienen, de alguna u otra forma, le meten como esa parodia de la cultura pop, te dan una cachetada ahí de cultura pop. Si nos ponemos a ver la película, que es en el medio que más me baso, por el hecho de que es la que más he visto y hasta el momento me ha parecido estupenda. Aunque sí es cierto que la adaptación de la película se saltó varias cosas para que pudiera caber dentro de ese espectro de cierto tiempo y contar la historia durante ese tiempo. Se saltó varias situaciones, varios personajes, los obvió y aún así es una película que se volvió de culto. En su momento la película no fue un éxito, de hecho fue un total fracaso. La película fue dirigida por Edgar Wright. No sé si conocen a este director. Ha hecho películas como Baby Driver, Muertos de la Risa, Una noche en el fin del mundo y la misma de Scott Pilgrim. Es un director que tiene un gusto muy particular por los efectos prácticos. Sus cortes son excesivamente buenos, las historias también lo son. Les recomiendo que le den una oportunidad a las películas. Las podemos revisar aquí en un podcast en algún momento, pero yo diría que le den una pequeña oportunidad porque las películas son realmente buenas. Ahora, eh, mm, como yo ya había hecho un video sobre esto, sobre la película, no sobre toda la filmografía y demás, pero sí de la película. Y en la misma película había hablado que me tocaba mucho el corazón y la nostalgia el hecho de que utilizaran soundtracks de videojuegos, efectos tan icónicos, ese tipo de estética muy a lo cómic, a ese cómic americano, es muy, muy representativa de la película. Puedes reconocer muchos de los efectos y las canciones que utilizan. Por ejemplo, el soundtrack de Zelda es muy utilizado. Cuando Scott dice que se aprendió el riff de Final Fantasy 2. O sea, realmente, si eres un fanático de la cultura pop, vas a entender las referencias de la película sí o sí. Además de ello, como decía antes, Edgar Wright es un amante de los efectos prácticos. Hay tomas que le tardaron mucho tiempo en hacer que salieran perfectas. Hablé como una vaca. Mucho tiempo en hacerse. Hay, creo que una película, perdón, creo que la parte donde Scott bota el paquete hacia atrás, se tuvo que firmar un total de 32 escenas, o sea, en 32 cortes. No recuerdo muy bien en este momento, pero eso denota la gran pasión que tiene por los efectos prácticos, porque sería muy fácil tirarlo y hacer un corte de que cayó, pero no, literalmente el encuadre es Scott adelante, el bote de basura atrás, lo lanza y que cayera directo en el bote y no hubiera ningún corte. Eso hace que se sienta que la película tiene un amor muy propio. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre la historia tal cual y después vamos a pasar al anime, porque como dije antes, el anime tiene cosas muy distintas y lo tengo que abordar como un tema aparte. Bueno, entonces, ¿de qué trata esta película y por qué en su momento a mí me marcó tanto y hasta el día de hoy es mi película favorita? Bueno, en principio, hablemos del argumento. Scott tiene 23 años, es un tipo desempleado, aunque él dice que hace muchos trabajos por el medio. Es un desempleado de 23 años que su vida va en decadencia y en este punto termina saliendo con una chica de 17 años de secundaria. Ahora, eso en principio ya es malo. Estás saliendo con una menor de edad, siendo tú mayor de edad. Y, o sea, eso en principio es malo. Tu vida va tan en decadencia que lo único que como que te hace sentir un poco mejor es tener un romance con alguien menor. Eso es malo, eso es muy malo en cierto punto. Y no solo por el hecho de que es menor, sino por la inocencia de la persona. Y cualquiera puede decir, no, es que con 17 ya puedes tomar muchas decisiones, ya eres consciente de todo. Y sí y no. O sea, a los 17 años hay mucho todavía que aprender hasta el día de hoy. Yo ya pasé por el lado de los 17 años hace un ratico y créanme, hay mucho que aprender y mucho que sigo aprendiendo hasta el día de hoy. Y en ese punto es lo principal. La vida de Scott va en decadencia, termina saliendo con una chica de 17.
Eh, y pues por azares del destino, Scott en uno de sus sueños termina viendo a la chica de sus sueños, que literalmente es la chica de sus sueños porque aparece como una visión de ella en sus sueños. Y resulta que esta chica es Ramona Flowers, una chica, el prototipo de única y detergente o gótica que conocemos hoy en día, una analgótica. eh, y Scott queda flechadísimo porque es una chica alternativa que no tiene miedo de decir lo que piensa, que es súper misteriosa, que tiene un estilo súper genial. O sea, queda flechadísimo. Lo que le pasaría a cualquiera si viera a alguien así. O bueno, a mí me pasó. Yo sigo hasta el día de hoy enamorado de Ramona Flowers y sigo esperando mi Ramona Flowers. Ahora, el punto de quiebre llega en el hecho de que Scott queda flechado por esta chica, pero al mismo tiempo está saliendo con Knives, que es la chica de 17. Entonces, cuando empieza a interactuar con esta chica que se ven en un bar, perdón, en un bar no, en una fiesta, perdón, el bar es más adelante, terminan yendo a una fiesta, hace la de ligar con Sonic en la serie, en el anime, y en la película utiliza la de Pac-Man. En fin, entonces como que empiezan a interactuar, Scott se empieza a acercar mucho más a esta chica, a Ramona, y se da cuenta, o sea, después de su primera cita, se da cuenta de que realmente le gusta a Ramona. Tal vez sea por su madurez, tal vez sea porque es completamente diferente a lo que estaba acostumbrado. Paréntesis aquí, Scott viene de una muy mala relación con su ex, que lo dejó y se fue con su bajista. O sea, no con el bajista de Scott, sino con el bajista de su banda. Entonces, como que sí, pasa todo esto y como que lo poco que tiene de Scott bueno en su vida es esta chica que llega de la nada y que lo deja flechado, tal cual. Entonces empiezan a hablar y ahí como que se formaliza, entre comillas, lo que es la relación entre ellos. Van a un bar, van a un concierto donde Scott va a tocar y ahí llega Matthew Patel, que es uno de los ex malvados de Ramona, y ahí se da cuenta de que Scott debe luchar contra los 7 malvados exnovios de Ramona para poder estar con ella. Y sobre esa base, sobre eso se navega. Scott peleando contra cada uno de los ex por la chica de sus sueños. Entre medio, en cierto punto, termina su relación con Knives, la cual ya estaba muy comprometida. No, comprometida no es una buena palabra. Digamos muy ilusionada. Al ser una chica inocente, joven, aún estaba muy ilusionada con su primer amor serio, entre comillas. Y como que es esa desilusión que se siente en el momento en que piensas que todo va bien y como que toma una cachetada de realidad en tu cara y duele. O sea, duele un chingo, no voy a decir que no. A todos nos ha pasado que en alguna ocasión, si eres muy joven todavía, no sé si te ha pasado, pero a la mayoría, que ya estamos en cierta edad, habló el gran super mayor, cuando hemos llegado a cierta edad, hemos sufrido esas rupturas que ni siquiera es por nosotros, es porque las personas con las que nosotros estamos no están listas, entre comillas, para una relación seria. Y a veces se idealiza mucho el amor, pensando que todo va a ser como en una serie, como en una película, como en un K-drama, en lo que te guste, en un libro. Pero realmente no. Yo lo he dicho muchas veces y uno aprende a las patadas, a los golpes. No hay mejor maestro que el dolor. Suena un poquito sádico, sí, pero es cierto. No hay mejor maestro que el dolor. Y aunque se podría decir que Knives tomó bien la ruptura, eso en realidad no, porque más adelante Knives vuelve con el corazón hecho trizas y en vez de culpar a Scott, que fue él quien le terminó, termina culpando a Ramona, porque fue básicamente por ella, según Knives, que Scott la dejó, y tiene razón. En principio fue culpa de Scott por haberla ilusionado, pero fue Scott quien la dejó
eh, por Ramona. Así que no es culpa de Ramona, es culpa de Scott y su inmadurez emocional y sentimental. Ahora, poco a poco Scott se va dando cuenta de que Ramona tampoco es muy madura, que digamos, porque esto se abordó más que todo en el anime, entonces va a adelantar un poco, incluso en la película, pero en la película se deja entrever poco a poco que Ramona siempre huía. O sea, en ningún momento afrontó sus propios problemas. Las decisiones que tomó lastimaron a otros y lo siguen lastimando hasta el día de hoy. Y lo único que hacía era que siempre que sentía que se estaba encariñando o algo por el estilo, huía, corría, se iba lejos y simplemente no decía nada, se marchaba. Y ese es el punto más feo de Ramona, el hecho de no afrontar las rupturas tal cual, además de que siempre era ella quien dejaba a las personas. Bueno, entonces tenemos dos inmaduros que tratan de madurar juntos, Scott y Ramona. Eh, y ahora que lo veo con los ojos de un adulto, adulto entre comillas, se deja muy en visto la toxicidad de ambos, porque Scott aún no ha superado por completo su antigua ruptura. Eh, no, no sabe cómo tratar con esos sentimientos. Ramona tampoco está completamente consciente de qué es lo que quiere. Como ella es, como dice ella, lo único que quería era vivir el momento. Cosa que muchos en nuestra juventud y adolescencia quisimos. O sea, no pensar en relaciones, no pensar en malos amores, solo vivir el momento. Hasta el día de hoy yo vivo con la filosofía de trata de vivir los momentos, que los momentos no te iban a ti. Pero sí, o sea, es una falta de madurez emocional y sentimental por parte de ambos. Y eso afecta a otros adyacentes a ellos mismos. Y lo principal es los exnovios. O sea, no es simplemente superar una ruptura, es el hecho de que tienes que luchar contra 7 personas para poder estar con la persona que quieres, que te gusta. Y a ver, mucho se podría romantizar de esto, de decir, ay, no, es que sí, alguien que luche contra 7 malvados exnovios, porque yo no tuve la madurez de hablar con ellos y romper y terminar en buenos términos. Pues a veces no se puede, no voy a decir que no, porque es que a veces no se puede terminar de buena manera. Hay una escena donde Ramona dice, romper es doloroso. Alguno de los dos termina lastimado y es completamente cierto. Las rupturas no siempre van a ser buenas. O sea, hay personas que son maduras y a las que la ruptura no significa que tengas que quedar mal con esa persona. Pero obviamente va a salir lastimada en cierto punto. Bueno, entonces, base de la película ya la tenemos. Entonces, hay algo que por lo que atraía mucho esta película. Y no solamente era porque todos queremos una Ramona en nuestra vida. No estoy hablando por todos, es un chiste generalizado, ¿sí? Es el hecho de que todos queríamos conocer a alguien así misterioso, bonito, o sea, tal vez épocas antiguas cuando éramos más tóxicos. Pero sí, entonces, como que ese destello de color, de alguien misterioso, de alguien con un estilo completamente alternativo que no sabemos qué es lo que nos atrae de esa persona en sí. Eso traía mucho en cuanto a Ramona. En cuanto a Scott, lo que traía era que nos podíamos identificar con el men. O sea, el men era un vago. Scott es un vago. A ver, no me digan que no. Scott es un vago. Vive por Wallace. Porque Wallace, que es el mejor amigo de Scott, que es gay, vive por Wallace. Si Wallace no lo mantiene, Scott no vive. Y, o sea, nos podíamos identificar con él porque era un tipo vago que lo único que quería era eh, estar con esa gótica súper misteriosa que todos hemos conocido, hemos visto en algún momento de nuestra vida, hemos querido estar con ella. Y él sí se podía quedar con ella, entonces te identificabas mucho con él, te identificabas con el hecho de que se agarraba pitufi chingazos con todo el mundo. El hecho de que era muy dinámico,
puede que en su momento, cuando aún éramos jóvenes, no pudimos entender el mensaje tal cual de la película, ni pudimos hacer una radiografía, entre comillas, del personaje principal y de los demás personajes. Pero si lo ves, es muy atrayente por el hecho de que es una película continua, es una película animada, es una película con muchas referencias, o sea, y una dirección simplemente exquisita. Entonces eso hace que la película haya sido y la historia sea muy atrayente, porque es como la historia de un vago, un tipo que es X y por azares del destino y por luchar con toda su alma finalmente se pudo quedar con la chica de sus sueños. Bueno, hasta ahí va la película, ¿cierto? Entonces vamos con otros personajes, los personajes secundarios o que están directamente relacionados con la película pero que no se abordan del todo. En primera, mi personaje favorito de la película, 100%, después de mi waifu Ramona y el protagonista Scott, es Wallace. Wallace es una mierda de ser humano. Sí, lo dije. Es el típico amigo que cuando vas a hacer una pendejada y tú dices, no, es mejor no la hago. Wallace te dice, no tienes huevos de hacerlo. Y tú lo haces porque nadie te dice que no tienes huevos o no tienes ovarios. O sea, Wallace es ese mal amigo que puede ser la persona más mala contigo, pero siempre te va a apoyar en los momentos de necesidad. Wallace puede ser un, como popularmente se dice, un incitador a la violencia, a que todo se resuelva a golpes, pero con el tiempo le coges cariño porque creo que todos llegamos a tener ese amigo que o sea, es una porquería de amigo, pero aún así va a estar con nosotros en los momentos menos, eh, donde nos sentamos, perdón, en los momentos más difíciles, donde nos sentamos menos nosotros mismos. Bueno, eh, es que hablar de cada personaje es hablar de un mundo diferente. Voy a hablar de los que son como más relevantes dentro de los secundarios. Uno de los cuales es, por ejemplo, los exnovios. Son 7 personas que tienen un lazo con Ramona que podemos conocer en la película solo a través de flashbacks. Muy bien animados, por cierto, muy cool la estética. Eh, y podemos conocer que no es solamente, o sea, en la película no se aborda totalmente porque la película deja de lado ese desarrollo de los personajes. O sea, por ejemplo, tomemos el ejemplo de Envy Adams, la ex de Scott. Envy dejó a Scott por su bajista. Eso le rompió el corazón a Scott. Y no sabemos tanto de ella, ni en la película solo se deja entrever el hecho de que Envy realmente quería a Scott o lo que hizo en su tiempo. En la novela se logra ver mucho más y por qué fue el hecho que terminaron. Entonces nos dejan entrever el hecho de que sí se querían y sí se quisieron en su época. Pero en la película el problema está en que no nos dan un poquito más de contexto de esto y en la novela tampoco tanto. Esto se aborda más que todo en el anime, que para allá vamos. Bueno, entonces tenemos el hecho de que los 7 malvados ex están enojados con Ramona. No solamente porque se fue y no estuvo con ellos, sino que tienen la falsa creencia de que si vencen a su actual novio, pues ella no va a ser feliz, porque si tú no eres feliz, no vas a ser feliz. Y todo esto es un plan maquiavélico de Gideon, el último exnovio malvado de Ramona, el cual es el que está más obsesionado con Ramona. Bueno, paremos un poquito acá. Voy a tomar algo de aire, de agüita para poder seguir hablando. Perfecto. Bueno, entonces, el problema, vamos directamente al problema, que es la idealización de una persona. Eso es el principal problema que tiene esta película. O bueno, esta película no, voy a hablar de la serie en general. El problema es la idealización de Ramona. Porque Scott
no conoce a Ramona de nada, apenas la está conociendo. Se entera después de su primera cita que tiene que luchar contra 6 malvados ex para poder estar con ella. Él idealiza este amor por el hecho de que, o sea, la figura que tiene de Ramona es de una chica perfecta, misteriosa, y así poco a poco se nos deja ver ese lado más humano de Ramona, un poquito más de errores, un poquito más de desarrollo, del hecho de que no es, que está idealizando tanto a esta chica que realmente no se está dando cuenta de en qué se está metiendo, qué significa luchar contra 7 malvados exnovios por una chica. O sea, literalmente se ve, cuando haga el resumen del anime, el título va a ser Se verguió a 7 vatos por una morra, por una gótica. Ese va a ser el título. Porque es que lo resume perfectamente. Se fue a los pitufichingazos para estar con alguien que aún no conoce completamente. La idealización es el punto de quiebre de Scott, porque le hace daño a alguien inocente como Knives, y como que esta chica es lo que lo saca de su rutina, su vida que va en decadencia. Por eso es que trata de luchar tanto. Al final tiene la mejor, ¿cómo decirlo? La mejor redención que se podría dar en la película. Estoy hablando de la película. La redención que tiene Scott es el no pelear por el amor, sino por el amor propio. El respeto hacia ti mismo. No porque te guste una chica, luchas por ella, sino porque te respetas y te quieres a ti, es que puedes luchar por alguien. Porque si no luchas primero por ti, no puedes luchar por nadie. Tiene sentido, ¿verdad? Bueno, redención de la película. Scott deja de luchar por el amor y lucha por sí mismo, por lo que él quiere y lo que él decidió. Al final logra quedar con la chica de sus sueños, con Ramona, después de su evolución como persona, como personaje, como ser humano. Ya no está luchando por un culo. Está luchando por sí mismo y por lo que quiere para su vida. También al final vemos el crecimiento de Knives, la cual se da cuenta de que Scott luchó tanto y al final se va a quedar con Knives, siendo que sacrificó tanto por Ramona. Es como luchaste tanto por una recompensa que no tienes. Eso se lo dice Knives. Y sí, estoy completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo en el hecho de que luchas tanto por algo, evolucionas tanto y no puedes estar con ello. No estoy diciendo que sea malo. Obviamente hay relaciones que no van a funcionar. Hay momentos en que debemos dejar ir a esas personas y concentrarnos en nosotros mismos para nosotros crecer. Y si en el futuro se puede, tratar de estar con alguien más. Alguien que nos valore por lo que somos y por cómo luchamos por esa persona. Vale. Punto y aparte. Película, se quedó Scott con Ramona, todos felices, todos contentos, todos con el sueño y la ilusión de tener una Ramona en nuestra vida. Ahora vamos con el anime. El anime de Scott Pilgrim, Scott Pilgrim Take Up o Scott Pilgrim da el salto en español, es una serie de 2023, la cual fue producida por en conjunto con un estudio de anime. Estuvieron como productor también Edgar Wright y el creador oficial. O sea, todos los que estuvieron involucrados en un punto con la película o con la novela estuvieron involucrados en el anime. Es más, todo el cast de voz el cast de voz originales de la película estuvo en inglés y en latino. Eso fue la cereza del pastel. Les recomiendo que si se vieron la película en latino, véanse el anime en latino. Está muy bien doblado, 10 de 10, tiene las voces originales, 10 de 10. Bueno, el tema, que me lío. En esta película debería llamarse Ramona da el salto.
porque después de los primeros episodios, el primero o el segundo episodio, Scott desaparece casi hasta el final del anime. Spoilers para todos. Entonces, ¿cuál es el punto de esta película? Nos quieren hacer una radiografía de Ramona y su redención. Ya tuvimos la de Scott en su película, ahora quieren darnos el camino de Ramona. Y en esta película es eso, literalmente es eso. Película no, en este anime es eso. Es que estoy muy obsesionado con la película. En este anime es eso. O bueno, en esta historia, voy a decir historia para no confundirlo. En la nueva historia de Scott Pilgrim del Salto, lo que vemos en cada capítulo es Ramona buscando a Scott. Vuelvo al punto inicial. Pasa todo lo del principio de la película en el anime. Sí, Scott está saliendo con una chica de 17, conoce a Ramona, y en el bar donde lucha contra Matthew y gana en la película, en el anime pierde y Scott desaparece. Y Ramona tiene un sueño lúcido donde ve que Scott todavía está vivo. Como es que Scott le dice que él todavía está vivo. Entonces se pone a investigar un poco lo que pasó esa noche para saber si Scott realmente sigue vivo y qué fue lo que le pasó. Y básicamente esa es la película. O sea, es que tendría que ser un resumen completo de la serie. Matthew vuelve con la Liga de los Ex, reta a Gideon, le gana, se queda con su compañía. En el funeral de Scott llega, o sea, se dan cuenta de que estaba saliendo con Ramona y con Knives. Knives empieza a estar en Sex Bob-omb, en la banda de Scott. O sea, pasan un montón de extras por encima, pero la historia inicial es... O sea, es que esta historia, lo que hace diferente es que nos quita el protagonista. O sea, saca de en medio a Scott para poder dejarnos ver a otros personajes, darle el reflector a otros personajes. En cada capítulo vemos el crecimiento de los exnovios. Conocemos un poco más sobre su pasado, sobre su presente y lo que va a ser su futuro. Vemos cómo Ramona madura, habla con ellos y pide disculpas por haber sido una mierda de persona en el pasado. Es simplemente genial porque... No solamente porque el tono de cada capítulo es completamente diferente. Lo voy a comparar con Love, Death and Robots, la serie de Netflix. Que cada capítulo tiene una estética completamente diferente a la anterior, una historia distinta. En este caso es la misma historia, sí, navega sobre la misma historia, pero cada nudo de acción es completamente diferente. O sea, cada capítulo es diferente al otro. En uno parodian a las películas. En un stand de películas van cambiando de películas de una a otra, de un estilo japonés a un estilo mecha, a un estilo así súper genial. O sea, súper cool ese cambio de escenas. En otra hacen un falso documental. O sea, cada película es completamente única. No hay ninguna... Perdón, cada serie de Scott es completamente diferente. Y este anime lo supo aprovechar muy bien. Porque es que en un punto Ramona termina siendo la doble de acción de Envy Adams, la ex de Scott, que está grabando una película sobre Scott Pilgrim. Y ella no es su propio personaje, sino que está interpretando a Ramona. O sea, Ramona es la doble de acción de la actriz que está representando a Ramona en la película. Es un embole, lo sé, pero es que es demasiado divertido. Son tonos tan distintos que te atrapan cada uno. Y no es hasta el final de la serie, de esta historia, que sabemos realmente lo que pasó. Resumen rápido. En el futuro, después de la película, esta es la historia del anime. Después de lo que pasó en la película, Scott y Ramona quedaron juntos, se casaron, tuvieron una vida feliz, pero llegó un punto en que se divorciaron. Sí,
todo un embole. Scott volvió a su vida de miércoles y Ramona se fue, como siempre. Se fue y sin decir adiós, casi. Entonces el Scott del futuro se robó al Scott del presente de la serie para que viera que Ramona es lo peor que le pudo pasar, entre comillas. Y nada, Scott viaja al futuro. La estética del futuro, 10 de 10, ese Toronto del futuro está genial. Sigue viviendo con Wallace. Como les digo, Wallace es el sugar daddy de Scott. En fin, entonces vemos toda esta transición. Vemos la historia a través de los ojos del Scott futuro, donde dice que Ramona y pelear por ella fue lo peor que le pudo pasar. Y todo fue básicamente por falta de comunicación. En fin, volvemos al punto donde Ramona está buscando a Scott, busca todos los posibles sucesos que pasaron y va armando una escaleta hasta saber qué pasó con Scott, dónde está y quién fue el culpable. Resulta que los gemelos, que esto no lo pusieron en la película de 2010, tienen un robot que, o sea, arman robots y tienen un robot que pues se conectó de manera mística y mecánica con sus versiones futuras, pasadas y presentes. Entonces el Scott del presente, que está en el futuro, estuvo viendo a través de ese robot todo lo que hacía Ramona, cómo buscaba pistas sobre él, cómo resolvía al mismo tiempo sus inconsistencias, sus malas decisiones y cómo pedía disculpas. Al final es una fumada monumental, todos luchan contra el Scott del futuro. Ramona del futuro lleva a Scott al presente con unos patines que son con partes de un DeLorean. O sea, todo muy fumado, pero muy bueno. La historia concluye de manera excelente, porque al final a mí nunca me ha gustado, esto es un paréntesis, a mí nunca me ha gustado cuando una historia se retoma después de mucho tiempo y solo nos muestran tras bambalinas lo que pasó. Por eso me gusta la idea del multiverso, porque es como que te puedes quedar con la historia que más te guste y nada está completamente escrito. Y eso lo tomo como esta es como una versión de lo que, es como un what if de lo que pasó después de la vida de Scott y Ramona en la película, que me gustaría pensar que es la bonita. Pero no significa que el anime no tenga mérito. A mí me gustó mucho el anime y la conclusión del anime. Ramona al final se une con su Ramona del futuro. Besa a Scott y le dice que tal vez más adelante se le haga difícil decirlo, así que se lo dirá ahora, que lo ama. Y podemos ver que realmente tienen interés el uno por el otro, por más tóxicos que hayan sido en el principio. Juntos lograron madurar. Tanto el Scott de la película de 2010 como la Ramona del anime de 2023. Ambos, al conocer a su contraparte, lograron evolucionar. Uno dejó de ser un simp y de buscar la aprobación y el amor de una persona para quererse a sí mismo. Y la otra hizo las paces con sus demonios del pasado para poder tener un futuro con aquella persona que de verdad le interesaba. Es una muy bonita conclusión. Creo que nos incita, nos da como esa esperanza de que sí, van a haber momentos malos y no siempre tiene que significar que vamos a estar con la persona que queramos, sino primero estamos bien con nosotros. ¿Me hago entender? Es como una conclusión y una moraleja muy, muy al ras, pero aquí hay una más. Uy, me salió en rima. Aquí hay una conclusión más. Ramona y Scott son unos tóxicos. Eso queda clarísimo. Scott es un simp. Ramona es una chica que no tiene en cuenta los sentimientos de otras personas. Pero gracias a encontrar a su contraparte, lograron evolucionar y crecer como personas. Lo que significa que el crecimiento personal
no tiene que ser en solitario. Muchos te van a decir, sí, es que tienes que hacerlo tú mismo, tú solo, tú puedes. Y eso es verdad. A ver, no hay que quitarle mérito al hecho de que cada persona individualmente tiene la capacidad de crecer. Pero también hay que dejar con visibilidad de que se puede crecer individualmente en conjunto. Suena pendejo. Sí, no, es que te vas a hacer dependiente de estar cerca de otros y demás. Sí y no. A ver, si tú no eres consciente de ti mismo y de que debes crecer como persona, obviamente te vas a hacer dependiente de otros. Por eso es que es más de una sola persona. Tú no te puedes hacer dependiente de alguien creciendo con esa persona. Me hago entender. Por ejemplo, al final de la película nos dan a entender el hecho de que Scott estaba casi dudando en seguirse con Ramona, hasta que fue Knives la que después de su crecimiento personal le dijo, ¿en serio la vas a dejar ir después de todo lo que luchaste por ella? Hay crecimiento personal, individual y colectivo. No significa que tengas que estar solo para crecer. O al menos eso es lo que yo pienso. Crecer como persona no significa que tengas que estar solo, aislado. Y no tiene que ser una pareja. Puede ser un amigo, un familiar. Puede ser un personaje de una serie, película o demás. El crecimiento personal individual está ligado a la interacción individual y colectiva. ¿Me hago entender? O sea, puede que te dé igual la opinión y lo que digan los demás de ti. Eso X. Pero, obviamente, como seres sociales que somos, la idea es que podamos interactuar con otros. Eso sería lo ideal. Entonces, si podemos crecer como individuos, también podemos crecer como individuos parte de una sociedad. Y está bien el poder interactuar, está bien el poder sufrir juntos, el poder llorar juntos, el poder reírnos juntos y aprender poco a poco de cada persona. Todos aquellos que llegan a nuestra vida son un grano de arena que ocupa un gran espacio en la playa de nuestra vida. Cada persona que llega a nuestra vida es un aprendizaje. Cada persona que llega a nuestra vida es una lección. Cada persona que llega a nuestra vida es una nueva historia. Solamente hay que aprender a ver esas historias, a tratar de encontrarles un sentido y apropiarlas a nosotros. Porque mira, por ejemplo, yo no voy a decir que no soy como Scott y que me enamoro 4x3 cada vez que veo a una chica hermosa pasar por el parque. Solo que a diferencia de él, yo no soy tan lanzado y no voy a ir a luchar con 7 vatos para poder estar con ella. Y creo que eso es lo que también me atraía mucho de la película y de la historia en general. Que Scott tenía los huevos para ir a pelearse con otros pendejos por el amor de la chica que le gustaba. Y eso era lo que yo quería ser en esa época. Era a lo que yo quería aspirar, pelear con otros para poder ganarme lo que es. Y ahora me doy cuenta que es una completa estupidez. Cada uno tiene la elección de con quién quiere estar. Y no tiene por qué. Y esos 7 exnovios, más que personas físicas, lo diría yo como esos obstáculos a veces invisibles que están frente a ciertas relaciones, sea de amistad, sea familiar, sea de relaciones amorosas, que a veces tenemos que superar nosotros para poder estar bien con nosotros mismos, para poder sentirnos que vale la pena luchar por aquello que queremos. No sé si me estoy haciendo entender, creo que estoy dando muchas vueltas al tema principal. Pero sí es eso, no está mal que te guste a alguien, no está mal que vayas por la calle y veas a una chica de cabello corto pintado de rosa y digas, esa es mi Ramona Flowers, y voy y me acerco y le digo, oye, me encanta tu cabello, estás muy bonita, con todo respeto, no sé si quisieras ir a tomar un café, a hablar o algo por el estilo, está más que bien. O el hecho de que pase lo mismo. Ves a alguien y dices, está bonito, está bonita, y sigues con tu camino. Me pasa a mí mucho, voy a comprar algo, veo a alguien bonito, bonita, con estilo que le digo, 10 de 10 su estilo, y sigo mi camino. Solo por el hecho de que yo soy un poquito más tímido. O sea, sí, yo soy extrovertido y a veces hago el ridículo, pero con estos temas del corazón soy un poco más atrasito. Pero sí,
es eso. No, no hay problema en enamorarse de una Ramona Flowers o que llegue una Ramona Flowers. Ah, perdón, me trabé, necesito agüita. Retomo. No hay problema en que llegue una Ramona Flowers en tu vida. No hay problema en querer estar con una Ramona Flowers. El problema es que no podemos dejar que el querer estar con una persona que nos intriga, que es misteriosa, que es bonita, que tiene un estilo chévere, signifique dejar de lado nuestro respeto y amor propio y se vuelve una toxicidad. Tenemos que aprender a querernos a nosotros mismos para poder seguir adelante. Tener una vida aparte de nuestra vida amorosa. Hay que tener una vida para todo. Hay que tener una vida para la sociedad. Hay que tener una vida para tu familia. Hay que tener una vida para tus mascotas, para tu estudio, tu trabajo, tu relación. Hay que tener una vida fuera de tu vida. Y sí, hasta ahí. Creo que me puse muy filosófico. Pero nada, creo que hasta aquí llega el podcast de hoy. 45 minutos ya. Espero que les haya gustado, que lo escuchen con gracias. Aquí está hermosa y sensual voz. Va a estar acompañándoles con otros temas próximamente. Y nada, un gusto tenerlos aquí en Exceso de Cafeína, capítulo 1. Hasta la próxima.